Hola, buenas tardes. Estamos hablando del Alavés, porque el Alavés es nuestra pasión, el Alavés es nuestra señal de identidad más importante y sobre todo el Alavés ha cumplido 100 años. Cumplir 100 años parece en la historia que es algo fácil, es dejar pasar el tiempo, pero construyendo algo. Hay que saber dejar pasar el tiempo, pero creando estructuras, creando organizaciones, creando imágenes, en definitiva, creando una forma de ser a través del fútbol. El fútbol que ahora, precisamente en estas fechas, está siendo objeto de gran discusión y disputa y trifulca. Nosotros no, nosotros vamos a tener una hora tranquila de comentar cosas del pasado, recuerdos, acciones, proyectos, frustraciones de dos presidentes, los tengo aquí, se los presento ahora mismo. Don Alfredo Río de Gauna, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué recuerdas del Alavés en tu tiempo de presidente? Bueno, pues fue una etapa totalmente diferente a lo que yo venía ejerciendo, pero en fin, pues ya tuvimos que coger el toro por los cuernos, porque el Alavés en ese momento estaba, bueno, ya me había dicho en el viaje que hicimos con el presidente en ese momento, que era el señor Ortiz de Zárate, y fuimos a ver el Zamora, y ya me dijo que en ese momento él ya dejaba que no podía continuar y que no iba a continuar. Entonces, bueno, pues yo, porque no desapareciese en ese momento, le dije, digo, bueno, vamos a ver, yo voy a ir viendo un poco, tendré que ver un poco posibilidades, a ver hasta dónde, pues, puedo llegar para intentar luego, a ver si que también, aparte de lo que yo aportaba con las administraciones, pues podíamos llegar a algún acuerdo también de una ayuda y tal. Y bueno, lo cual pues yo puse hasta donde podía, yo exactamente, además eso está ahí demostrado, de caja laboral, 1.050.000 euros míos personalmente, y a partir de ahí yo dije que yo no ponía un euro más porque si no hubiera tumbado las propias empresas mías. Entonces yo hasta donde pude llegué y a partir de allá cuando vi que no podía y por otra parte pues llegaron también que parece que había interés en el grupo de Querejeta, bueno, mejor dicho, Querejeta, o sea, que porque lo demás es como pones un florero y lo adornas alrededor. Aquí el único que era es Querejeta, que sigue siendo, que es en el Vasconi y que es en el Alavés. Y bueno, pues ya con este señor es cuando llegamos después ya a un entendimiento y a partir de ahí, pues ya el equipo, yo ya sabía que con él las instituciones pues tenían otras diferencias, otra forma, porque ya ella venía ejerciendo en el Baskonia, ya tenía, bueno, tenía otras entradas y otras previsiones. Alfredo, ¿estamos hablando de qué año? Pues año 2010. Yo empecé ya en el tema a entrar un poco, que fue el equipo del Zamora, que fue en el 2009, finales, y ya después, ya en el 2010 es cuando ya firmamos y bueno, me hice con las acciones del Deportivo Alavés. Oye, si uno coge el libro de Santiago de Pablo, que ha escrito un excelente libro sobre la historia de los 100 años del Alavés, ve que es un equipo sufridor. A lo largo de 100 años, diríamos que el Alavés ha dado casi más insatisfacciones que satisfacciones a los seguidores. Ha sido un equipo, una institución deportiva que ha tenido muchos altibajos, que ha tenido momentos de estar a punto de desaparecer. ¿Eso lo viste tú en tu época que podía desaparecer el equipo realmente o era una agitación de despachos? Bueno, pues yo en su momento, cuando Ortiz de Zárate bien claro lo dejó, que desaparecía, o sea, me lo dejó así de claro. Cuando fuimos al al partido del Zamora, fui con él, fuimos en el mismo coche. Y entonces fue cuando ya yo le dije, digo, bueno, pues yo tenía ahí también alguna cantidad pendiente, y le dije, digo, mira, yo voy a procurar que el Alavés, a ver si se puede sacar de una forma o de otra adelante. Y bueno, cuando quise recapitalizarlo con el tema del accionariado, tampoco, pues bueno, nada, no salió nada prácticamente, y entonces es cuando digo, bueno, pues yo hasta donde llego.
y al no tener el apoyo, como acabo de decir, de las administraciones, pues yo ya veía que yo ahí no podía, porque yo lo que no iba a hacer era arruinar mis propias empresas, porque hubiera tumbado las empresas y hubiera caído el Alavés. Entonces digo, no tiene sentido. Y yo dije, hasta aquí tengo oxígeno, a partir de aquí, desde luego, ni un céntimo. Y así fue. Entonces yo, al ver la situación, pues, que podía también en ese momento haber desaparecido, pues no, porque ya estaba el grupo del Baskonia ya estaban detrás. Ya estaban con ganas también, porque ya habían hablado con las instituciones tenían todo el apoyo, entonces pues ya... yo creo que al final estaba claro que Getaria iba a sacar adelante, eso yo lo tenía muy claro. Avelino Fernández de Quincoces, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Viviste esos momentos que contaba ahora Gauna en primera fila. Era parte del adorno, que decían. ¿Fue una buena decisión la de que el poder político decidiese que había que apoyar a un equipo profesional de deportes, de fútbol en este caso? Bueno, yo creo que esta pregunta es pertinente, pero yo no la puedo contestar porque en todo caso corresponde a quien toma la decisión de dar el apoyo efectivo. A nosotros lo que nos tocó en aquel momento era hacer la propuesta. Y lo digo así de claro porque a mí me tocó en mi vida estar en el otro lado de la mesa también. Y concretamente en esa casa que es fundamental en aquel momento, que fue Diputación Foral de Álava. Por lo tanto, yo creo que es a aquellos responsables públicos en aquel momento a quienes les compete o a quienes correspondería responder a esa pregunta. De todas formas, en la perspectiva del tiempo que ha transcurrido, yo creo que hay una serie de elementos que sí merecen ser puestos encima de la mesa, porque, por un lado, aquella decisión coadyuvó, si no ayudó, si no fragó que el Alavés, el Deportivo Alavés, se salvara como institución. Tú has dicho que las sociedades necesitan instituciones que las apuntalen. Y, por otro lado, en muy poco tiempo, prácticamente una década, yo creo que los retornos, incluso en el neto fiscal, de aquellas decisiones son evaluables y son cuantificables. Por lo tanto, parece que la decisión, vista la situación y de entrada y la evolución a lo largo de estos 10 años, de estos escasos 10 años, la metamorfosis ha sido, yo creo que más que evidente. El cambio es real. Yo creo que los retornos de aquella decisión, en términos económicos, en términos fiscales y en términos, algo muy importante hoy en día, de representación de la propia ciudad, del propio territorio, son más que evidentes y responden por sí solos a esa pregunta, ¿no? Sin aquel apoyo, en aquel momento, la decisión hubiese sido muy complicada de llevar adelante. Se adoptó con unos criterios, yo creo que de seriedad. Fue una operación muy compleja, porque era una operación a diferentes bandas. Y conforme el acuerdo con fundamentalmente las instituciones, era un acuerdo muy complejo, pero que es un acuerdo que se pudo satisfacer en todos sus términos y que ha llevado a una situación, la actual, en la que, bueno, yo creo que la entidad, la institución, si algo es comparable o si en algo ha cambiado respecto de aquello que yo conocí el 24 de junio de 2011, si mal no recuerdo, es que es una institución que yo diría que es sana y es estable. Y como bien decías, el tiempo pasa, el tiempo hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo para crear instituciones estables. Que pase lo que pase, incluso en la perspectiva deportiva, sean capaces de no crear zozobras como aquellas en las que tenía sometida la sociedad alavesa, el Deportivo Alavés. Me contaba José Ángel Cuerda que cuando tomaron la decisión de convertir los centros cívicos en una especie de devolvedores de la renta social, ¿no?, para que una sociedad esté equilibrada, esté sana, tiene que sentir que forma parte de la sociedad al mismo nivel que los demás, que no hay clases sociales a la hora de poder ir a una piscina un lunes o de hacer halterofilia un jueves, ¿no? Ese espíritu hace que esta sea una ciudad donde el deporte es práctica social, pero hay dos deportes que tienen una dinámica distinta, que son el fútbol y el baloncesto. 100 años del Alavés y, no me acuerdo ahora, 70 años del Baskonia. Depende de lo que computes.
Sí, pues. pero estamos casi acercándonos a los 100 años. Qué mayores somos. ¿Por qué el baloncesto ha triunfado de forma descarada frente a los grandes equipos europeos, el CSKA, etcétera? ¿Y por qué el Alavés, salvo la historia nuestra de Dortmund, no ha tenido esos momentos de gloria, esos momentos de expansión social, de identificación con los valores del club? Bueno, yo te he dicho antes que desde mi punto de vista las gestiones de los equipos del baloncesto y del fútbol son diferentes, aunque evidentemente tienen una naturaleza común, que es la gestión deportiva. Yo cuando fui al Alavés, yo no me reconocía. Es decir, yo preguntaba, ¿qué hace este señor que se llama como yo en un sitio como este en el que jamás hubiese pensado estar? Y de hecho, cuando creí que la función estaba ya acabada, me marché porque, insisto, que no era mi hábitat natural, ¿no? Pero yo a lo que sí me sorprendió, lo que sí le sorprendió a aquel tipo que llegó al Alavés, que era yo mismo, era la dimensión del fútbol. Es decir, la dimensión del fútbol desde la perspectiva social, económica, era completamente diferente al baloncesto. El baloncesto yo creo es un deporte muy arraigado en el colegio, en el patio del colegio de Vitoria. Yo mismo he practicado, yo recuerdo el día que vino el maravilloso Iñaki Iriarte al colegio y dijo, bueno, este señor por aquí, este señor por aquí, y uno de aquellos señores, o señoritos, fui yo, ¿no? Tenía mucha relación con el patio de colegio, ojalá lo siga teniendo, pero el baloncesto tiene una dimensión completamente diferente, y yo creo que lo que ha singularizado fundamentalmente a Baskonia es, a partir de hace unos 30 años, una visión muy concreta de cómo había que gestionar un equipo de élite. Y creo que en el baloncesto se podía hacer, en el fútbol es mucho más complicado llegar a esos niveles, pero era mucho más complicado hacer que a la vez llegara a los niveles en los que está hoy en día en el año 2011. Por lo tanto, uno y otro, siendo diferentes, a mi modo de ver, tienen un enorme mérito en los logros alcanzados. Estabilizar un equipo o una entidad deportiva como el Alavés en los términos en los que se encontraba en el año 2011 y que no obedece a gestiones previas, sino a la convulsión de aquellos momentos deportiva, tiene un enorme mérito. Y sobre todo yo creo que tiene un enorme mérito que hoy en día esté en institución estable. Pero yo lo que sí aprendí, porque desmitifiqué muchas cosas, es que el Alavés tenía un enorme arraigo social. Yo sabía algo de eso por mi padre, porque para mí el Alavés es la calle Francia. Pero Nemesio, la Bilbaína, los Robles, toda aquella cosa donde antes hablaba, pero yo no tenía ninguna relación ni afectiva ni. Pero el Alavés, yo lo que descubrí, lo que desmitifiqué, insisto, es que, bueno, vivía en el corazón de muchísimos alaveses y alavesas, o alavesas y alaveses. Y eso yo creo que hace grande a un equipo como el Alavés. En épocas como las actuales, ya más estabilizadas, y en épocas convulsas como aquellas de hace una década. Es funcionalmente interesante que un club tenga dos estructuras tan distintas, como tú bien dices, y tan diferentes como un equipo en la Liga ACB y un equipo en la Liga de Fútbol. Dicho más sencillo, ¿te parecía buena la decisión de meterse en semejante fregado? Porque claro, ahora viendo la historia, después de los resultados es fácil aplaudir, pero claro, había que pasar lo que hubo que pasar. No era tan sencillo. Lo que pasa es que nos habéis dicho que son 50 minutos. Bueno, ahí hay dos cuestiones. A mí me cuesta hablar de José Antonio Querejeta Altuna, que es el segundo apellido para recordar, la gran Paquita. Ajá. Porque más que una relación, digamos que profesional, es una relación de amistad después de muchos años, y es una relación también donde al final yo únicamente envidio una cosa en esta vida, y es la inteligencia. Cada uno envidia lo que no tiene. Y en ese sentido, bueno, yo creo que ya he dicho bastante. Yo creo que José Antonio o José no está detrás, está delante. Aquella decisión fue complicada,
no era la primera vez que se abordaba aquella cuestión, ni mucho menos. Yo recuerdo ya bastantes años antes haber ido a recoger documentación y plantear cuestiones de estas. Pero no fue una decisión en absoluto fácil, precisamente por lo que hablas. Ni fue una decisión de opinión compartida por todo el mundo. Pero las opiniones que en aquel momento no eran coincidentes con los que creíamos que sí había que hacerlo sí o sí, fueron muy interesantes, porque prefijaron maneras y formas de actuación que, de no haberlas tenido en cuenta, igual el resultado hubiese sido bastante diferente. Yo no creo que sean dos estructuras. Yo creo que el Alavés se recupera a partir de 2011 fundamentalmente por una cuestión, porque había un modelo de gestión deportiva acuñada durante 25 años, durante 20 años más o menos, y era una mecánica muy engranada, o muy engrasada, perdón. Entonces, eso, la dificultad estaba en trasladarla al Deportivo Alavés, pero yo creo que se hizo bien y de manera rápida, no diré acelerada, pero sí se hizo de manera rápida, y aquello fue lo que permitió reflotar el Alavés, trasladar aquel modelo de gestión. Eran y son realidades diferentes, yo creo que por la enorme capacidad, la enorme potencia del fútbol respecto al resto de deportes. Yo creo que solamente hay dos cosas capaces de congregar tantas pasiones, que son el Papa y el fútbol. Y yo nunca entendía al Papa y luego tampoco entendía el fútbol. Pero siendo ese elemento de pasión que es lo que tienes que gestionar, del fútbol puedes hablar de muchas cosas, hasta incluso de control social. Pero puedes hablar de muchísimas cosas, pero son dos realidades diferentes, pero comparten una naturaleza de gestión deportiva. Y Vitoria, por mor y por razón, precisamente de Baskonia, y por mor y por razón del impulso y el liderazgo de José Antonio Querejeta, tiene un modelo de gestión que es, yo creo que difícilmente comparable a ningún otro, yo no diría en el Estado, no diría en Euskadi, evidentemente, sino incluso en Europa. Y eso, sencilla y llanamente, es bueno. Bueno, también nos acompaña en esta, no voy a decir mesa, porque estamos en el aula de Endaraba, estamos aquí en el escenario, en unos taburetes poco cómodos para la conversación, y sobre todo que os veo como si estuvieseis en el desierto del Sáhara, os veo allá abajo. Por ejemplo, allá abajo creo que está don Francisco Liberal. Paco Liberal, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, vamos bien. Paco dice, si yo no he sido presidente, tú no, pero tu amigo yo era Gonzalo Antón, vicepresidente, sí. Presidente era Gonzalo Antón. Eso es. ¿Cómo encara, por qué encara Josean el mundo del baloncesto? Está claro, Querejeta tiene una pasión por el baloncesto. Gonzalo Antón no tenía pasión por el fútbol. De hecho, creo recordar que me dijo que iba al fútbol porque así le acompañaba a su hijo, para que viese jugar a la vez. Gonzalo Antón tenía pasión por la gastronomía. Y de hecho, en la historia que yo me sé, fue la gastronomía la que unió los intereses de Goyo Rojo, de Foronda, de Aguiriano, de Ortiz de Zárate, para crear un grupo para levantar, para dar más comida los domingos que hubiese fútbol, me decían. Cuando les pedía, a ver, decirme cuál es el fundamento de vuestra actuación. Vender más los sábados y los domingos que haya partido de fútbol. Luego a Gonzalo le gusta la gestión y, claro, gestionar un club, como decía bien Abelino, tiene muchas aristas. Y en el mundo del fútbol, en España más. ¿Cómo has visto tú la actuación de tu amigo Gonzalo Antón a lo largo de sus años de presidencia, que ya sé que terminan un poco traumáticamente porque la ciudad no entiende lo que pasó? A lo mejor es que los periodistas no lo explicamos bien, pero toda la carga cayó sobre Gonzalo Antón. El otro día se quejaba Querejeta de que le habían insultado por la calle. A Gonzalo Antón más que insultar, y pintadas y agresiones telefónicas, etcétera, etcétera.
porque a veces el hooligan, la ciudadanía responde muy agresivamente. ¿Cómo viste tú la actuación de Gonzalo en el campo deportivo, en el campo del Alavés? Bueno, Gonzalo, como bien sabéis, comenzó en el fútbol, en el Deportivo Alavés, en el año 1989, estando en tercera, de la mano, o sea, de presidente de don Juan Arregui, y con el grupo de hosteleros. Efectivamente, el grupo de hosteleros se formó en Goyo Rojo, Pedro Foronda y las personas que os he comentado, y entraron con Juan Arregui. Estaba también de vicepresidente segundo Arturo Pérez Calvo, que era hombre de confianza de Juan Arregui. Y pues nada, empezaron en tercera, pero les fue las cosas muy bien, empezaron a subir a segunda. O sea, hicieron una gestión tanto deportiva como económica bien, porque en principio el club, al cogerlo, tenía unas deudas importantes y las fueron solventando y arrastrando poco a poco, pero yendo poco a poco a ser menores. ¿Y cómo lo vio Gonzalo todo esto? Pues como gestor, es un buen gestor, aparte de muy buen gastronómico, por supuesto. Y que el fútbol o la gastronomía le llevó al fútbol, bueno, no por los partidos o las comidas que puede dar un domingo, que eso al fin y al cabo es pecata minuta, ¿no? Pero sí estuvo muy interesado y sí muy ligado con el fútbol, o sea, la gastronomía. Él tenía también las bodegas en aquel tiempo, las bodegas de Villabuena, y todo ello pues hizo que entrara y cada vez le gustó más, hasta el 2004, que es cuando terminó su mandato. Y yo creo que, lo hizo bien. Decía Avelino que el mundo del fútbol es un mundo muy complejo, muy poliédrico, con muchas aristas. Cuando entraste a conocer el mundo del fútbol, ¿te imaginabas que iba a tener semejante profundidad, semejante complejidad? No. Yo con Gonzalo llevo muchos años, 30 y muchos, he estado con él, he trabajado en hostelería y en todas las empresas que llevaba. Pero cuando se hizo la transformación en SAD me dijo, esto ya es una cosa seria, hay que llevarlo con mucho control, muy rígido, mucho rigor, pues entra con nosotros y tal. Y fui. Y la verdad que es totalmente diferente a llevar una empresa, vamos a llamarle normal. Es totalmente diferente. Aquí entran en juego, o sea, dos campos, que es el deportivo y el administrativo o económico, que chocan frontalmente, porque tú puedes hacer una labor buenísima, con todo el rigor del mundo, en el tema administrativo, en el tema financiero, en lo que quieras, pero si al final los jugadores no meten goles, no te vale para nada. Si no entra la pelotita, problemas. Exactamente, problemas. Y has podido hacer la mejor gestión del mundo, pero si no ha entrado la pelotita, adiós. Por eso es muy complejo. La afición no ve más que a los deportistas, ve a los jugadores, a su equipo. Y su equipo es el que les marca el camino a seguir. Y si pierden, se enfadan. Y si se enfadan, primero el entrenador fuera y luego van contra el presidente. Es así. Es la ley del fútbol. Paco, en la historia de los últimos 30 años del Deportivo Alavés hay un momento en el que se complican las cosas por la aparición de un personaje que parecía una cosa y resultó otra. Ya sé que esta cuestión la tendría que solventar, este toro le corresponde a Gonzalo Antón, pero como no está el presidente, pues yo te la voy a pasar. Si quieres la contestas y si no, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo aparece el señor Petermann en el horizonte del Deportivo Alavés? Bueno, ¿Quién lo trae, quién lo presenta, quién lo avala, quién lo empuja? Vamos a ver. Gonzalo Antón, un año antes de que entrara Petermann, o sea, si esto fue en la temporada 4, pues en la 3, al terminar la temporada, en un recuerdo que fue una rueda de prensa en el Hotel Canciller Ayala, comunicó que dejaba el Alavés, tenía que dejarlo por problemas profesionales y empresariales. Las bodegas de Izadi comenzaban una nueva expansión en Ribera de Duero y en Toro, unas obras muy importantes, y ya se veía abocado a dedicarle todo el tiempo del mundo. ¿Qué pasó? Pues bueno, a partir de ahí, el Gonzalo empezó a hablar con personas de Vitoria, empresarios, para ver si estaban interesados en la compra del Alavés, porque él sí o sí lo tenía que dejar. Empresarios, instituciones, se habló con las instituciones, con Caja Vital, pero nadie quiso saber nada, a nadie le interesó.
todo el mundo dio el no por respuesta. Eso fue así, todos. ¿Cómo salió Peterman? Pues bueno, Peterman tuvo un contacto por mediación de otra persona, pero eso que se habla de que, no, es que esto estaba ya vendido antes de, pues tengo que decirte que yo lo sé en primera persona, porque estaba allí, no fue así. Aparte de Peterman, sí había un empresario a la vez, que no puedo decir el nombre, una persona de Vitoria, que estaba interesada, pero si el equipo estaba en primera división. Y desgraciadamente, si recordáis, en el partido de Eibar... Era un constructor. No. También se habló con los constructores. El que dices también, me figuro que hablaremos del mismo, también se habló con él. La cosa es que en Eibar, aunque se ganó 1-2 al Eibar, estábamos pendientes de lo que fuera del Getafe en Extremadura, creo recordar. Y al final, pues ganamos, pero nada, bajamos. Entonces, en segunda no le interesaba. Y la única persona que le interesó fue al famoso personaje. Y después de ese partido de Eibar, con él, por supuesto que sí ha habido también conversaciones, Ojo, tengo que decir que ese día que se presentó, ya hemos dicho que hubo conversaciones en ese, pero con otros muchos más. Y el único que lo quiso en segunda fue él. Y después de ese partido de Eibar es cuando ya se preparó toda documentación y se hizo la firma del traspaso de acciones. Oye, Eso fue así. y tú que a lo largo de tu vida profesional has conocido a cantidad de gente distinta, complicada, extraña, próxima, lejana, ¿no intuiste que era un personaje resbaladizo? Pues, hombre, tanto no. La verdad que nadie llegó a pensar que podría ser como realmente sucedió. Yo creo que no, que vamos, ni por lo más lejano se podía pensar. Que era un hombre quizá un poco extraño, que había estado en Palamos y esto, en el Racing, pero que llegara a hacer lo que hizo en Vitoria, impensable. Oye, y en ese momento conociste a un personaje que hoy está en la actualidad, el señor Tebas. Sí, bueno, Tebas, es que Tebas de hecho es que Tebas ha estado de todo. Estuvo de abogado de Peterman cuando los juicios, estuvo en el Alavés también anteriormente, sí. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Ha estado con todos. ¿Cómo era y cómo es? ¿Cómo es? Pues es Javier Tebas. Bueno, estamos acercándonos al final de esta conversación con tres personajes de la sociedad alavesa que han tenido que ver con el centenario del Alavés. En algunos momentos, Alfredo Ruiz de Gauna, Fernández Quincoces Sabelino o Paco Liberal, en representación de Gonzalo Antón San Juan, han estado aquí con ustedes en los últimos, insisto, 50 minutos. Vamos con la última cuestión. Paco, retomando un poco la idea que se ha expuesto, ¿qué diferencia ves entre la organización deportiva actual, un equipo en primera división, como es el Deportivo Alavés, que se va a salvar sí o sí, en eso no tenemos ninguna duda, hay que sufrir un poquito más, pero cuando nos hacen los deberes en junio, hay que hacerlos en septiembre. ¿Qué diferencia hay, Paco, entre el club que tú manejaste en su aspecto monetario, en su aspecto crematístico, y lo que hoy conoces de la realidad deportiva actual? Bueno, vamos a ver. En los años que yo conocí, el equipo era mucho más, no sé, vamos a hacer una cuadrilla de amigos. Hablo del Alavés, no hablo del fútbol de España en general, del Alavés. O sea, eran como una cuadrilla de amigos, eran una piña. El entrenador, José Manuel Snarman, lo supo llevar de tal manera que tanto en el campo como fuera de él se llevaban de maravilla. Fuera del campo tenían sus momentos de reunión, de ir a tomarse una tortilla, de hacer lo que sea, ¿no? Y luego en el campo eso lo transmitían, del vestuario lo transmitían al campo. Y en el campo pues era una piña, era un equipo conjuntado, que iba adelante. ¿Qué pasa ahora? Ahora yo creo que, no sé si está más profesionalizado, es algo diferente, no es como eso, que cada uno va a su bola, como suelen normalmente decir, pero ha cambiado el fútbol en 25 años, como dice, ha cambiado bastante. ¿A mejor? Pues no lo sé. Yo aquella época mejor no pudo ser.
Para otros quizá haya podido cambiar a mejor, pero para mí no. Alfredo Ruiz de Gauna, un momento dulce y un momento amargo de tu gestión como presidente del Alavés. Bueno, pues ha tenido, como bien venimos diciendo, sus más y sus menos, pero yo me siento muy satisfecho en la temporada que he estado al mando del Alavés. Y poco más ya tengo para contar. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Avelino, Gracias por la invitación. necesitamos un nuevo equipamiento deportivo. En eso estuvo trabajando el equipo a lo largo de todo el 18, el 17. Se trabajó esa opción y, bueno, yo creo que tiene bastante que ver con lo que estabas preguntando antes, ¿no? Es decir, yo creo que el fútbol, el deporte en general, va a sufrir y va a tener grandes transformaciones porque al final nos estamos acercando a un concepto completamente diferente de aquel que posiblemente tenga una cierta parte de nostalgia, que sea hermoso y bonito recordar las tortillas que te comes antes del partido y por lo tanto te unen, cuando ahora posiblemente haya más parte de su business, ¿no? Y esto tiende ya a unas ideas y unas concepciones diferentes. Las infraestructuras deportivas en ese sentido han evolucionado, van a evolucionar. Y no es tanto que necesites cosas más grandes como que necesitas cosas más prácticas y más capaces de generar recursos. Porque hoy en día el deporte profesional y muy especialmente el fútbol lo que requiere, a mi modo de ver, es, entre otras muchas cosas, la capacidad de generación de recursos. En ese sentido, bueno, yo creo que la respuesta tiene que darse en función también de los tiempos en los que se hace la pregunta y es evidente que los tiempos actuales a esa pregunta no puede responder de manera positiva o afirmativa. Y no lo puedo hacer porque el tiempo que nos toca vivir es un tiempo de restricciones, es un tiempo de incertidumbre y es un tiempo en el que no sabemos muy bien qué va a ocurrir dentro de poco. Por lo tanto, en estos momentos no tendría mayor sentido hacer esos planteamientos cuando la ciudad tiene unas necesidades, fundamentalmente, a mi modo de ver, de salvaguarda del gran elemento vitoriano o de Vitoria que nos inculcaron y que deberíamos preservar, que es esa capacidad de cohesión social de la ciudad que nos da como valor integrador, entre ellos lo que decíamos antes también del deporte. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos no es planteable y sí se tiene que plantear en un futuro, no sé si próximo o no tan próximo, en todo caso, que la pregunta sea inteligente y que la respuesta sea inteligente. Mendizorroza tiene arquitectónicamente alguna característica que le hace edificio singular, o la construcción de Mendizorroza es como la construcción del Sadar o del viejo Atocha. Yo creo que los campos actuales, más que por sus elementos constructivos, se caracterizan por la capacidad que tienen de dar sentido a la propia afición. No sé si la afición da sentido al campo o el campo ayuda a dar ese sentido a la afición. El campo de Mendizorroza, cuando está lleno, es un campo, a mí me parece que es una medida como muy inglesa, es decir, es abigarrado, tiene algo especial, tiene algo, yo creo que muy especial. Yo recuerdo especialmente aquella final de Copa no, aquel cruce de Copa del Rey con el Barça aquí, que por primera vez después de muchos años se veía el campo nuevamente lleno. Aquello realmente resultaba especial y Mendy lleno, yo creo que es un campo que es especial. Pero arquitectónicamente yo no le veo ningún valor, es más, tiene yo creo que unos déficits constructivos manifiestos. Tiene una estructura bastante tocadita y tiene una cubierta que desde luego necesita un buen repaso, sino una buena reposición. Y Mendy, pues yo creo que es también un poco la evolución de los 100 años, ¿no? Porque va superponiendo estructuras y tiene estructuras superpuestas de campos anteriores. Pero yo no le veo ningún valor especial. Igual, en tu lapsus has apuntado algo que a futuro podría ser muy interesante. Ajá. ¿Cómo os gustaría, y ahora terminamos, que la afición os recordase? Avelino. Lo que pasa es que yo tengo la convicción de que a mí la afición no me va a recordar, entonces no tengo ningún problema. No seas exagerado. No exagero. Yo creo que las realidades son las realidades. Yo tenía muy claro cuál era
la función, el papel y el cometido que tenía. En cuanto entendí que estaba más o menos, mejor o peor, evidentemente, desarrollado, pues me marché. Y era aquel momento especial en el que parecías que iba a ir a la Liga Profesional, pero yo cumplí ese papel y no creo que yo sea un presidente especialmente recordado. Seré posiblemente normalmente olvidado. Ahora, permíteme una maldad. ¿Una más? ¿Más a gusto siendo presidente del Baskonia o ya has cumplido tu papel presidencial al lado de Querejeta? Yo por el baloncesto tengo una cierta afinidad, sí. Yo no haría tanto como pasión, porque me parece que la pasión hay que dejarla para otras cosas, pero sí, y igual el baloncesto me gusta muchísimo, me parece un deporte maravilloso y posiblemente sí tenga pasión, bueno, tenga pasión por Baskonia, pero a Josean le sustituirá otro Josean y nos va a costar encontrar. Alfredo, Sí. un deseo para el futuro del Alavés. Bueno, pues que siga, Otros 100 años. que siga en primera, eso, otros 100 años. Oye, estoy pensando en lo que decía Belino hace poco. Son tan distintas las aficiones en su comportamiento social. Los seguidores del Alavés tienen un estilo y los del Baskonia tienen otro distinto. Son distintos. A veces se dice de forma exagerada y estrambótica que los seguidores del baloncesto son más intelectuales, más serios, hasta más educados, y que en cambio en la movida en torno al Alavés hay más griterío, más bulla. Yo pienso que no, yo pienso que hay de todo como en botica y que en la vida, pues bueno, hay unos que son más serios, otros menos serios, pero lo que pasa es que, bueno, yo creo que también la afición en este momento del Alavés yo creo que es mayor a la afición del Baskonia. Entonces ahí puede repercutir también en las personas y bueno, pero yo creo que son muy parecidos. Paco Liberal, última. Dime. Ciencia ficción. Desaparece el Alavés. ¿Qué pasa? No pasa nada porque no va a desaparecer. El Alavés yo creo que seguirá sufriendo, porque hemos sufrido muchas veces, muchas temporadas, pero se va a mantener. Se va a mantener y no va a desaparecer. Ha hecho 100 años y espero que cumpla otros 100. Nosotros, por supuesto, no lo vamos a ver, pero ojalá los cumpla. El Alavés además empezó de muy poco y ha ido creciendo. Es que desde el año desde que estaba en tercera, que no tenía patrimonio, empezó a coger patrimonio, que si Betonio, aunque lo donó don Juan Arregui, luego al final el Deportivo Alavés se lo compró, o sea que es propiedad del Deportivo Alavés. Hizo lo de Betonio, que con los campos de fútbol, que llevó a todo el fútbol base, compró Izarra, que también para hacer otras cosas, que luego le ha venido bien actualmente al club. O sea, ha hecho una serie de inversiones, demás, de no tener nada, ha ido creciendo, y hoy actualmente ha crecido todavía más. Y espero que en un futuro no muy lejano, aunque os hablo de la pandemia, que efectivamente puede trastocar un poco todas las acciones a tomar, pues vuelva a crecer más y vuelva a ser todavía mayor. No va a desaparecer. Bueno, pues punto final. Esta mañana, preparando la conversación que hemos tenido en los últimos 60 minutos, he contado 39 presidentes. Y aquí hemos tenido 3. Hemos tenido 2 y medio. 2 y medio. Porque el Liberal está en representación de don Gonzalo Antón San Juan. Los líderes son necesarios en las organizaciones, sobre todo para impulsarlas de cara al futuro. Si no hay líder, no hay manada. Y las manadas obedecen, que me permitan los hooligans del Alavés decirlo así, las manadas necesitan el jefe guía. Y siempre el jefe guía es el presidente, es el responsable de la vida del club. Probablemente será la tarea más ingrata del territorio alavés el haber sido presidente del Alavés. No es nada fácil. Yo, en nombre de los oyentes, os quiero agradecer que hayáis dedicado parte de vuestra vida a un empeño que, por cierto, ¿cuánto dinero os ha dado? Sospecho que normalmente habrán puesto ellos dinero para algún viaje, algún bocadillo, alguna cuestión previa.
Pues sí, normalmente el fútbol... Esto es gratis y es amor. Es el amor a un color, a una identidad, a un icono, a una representación social, Álava y Vitoria-Gasteiz, en un equipo que ya dice la canción, glorioso, deportivo, alavés. Gracias. Y además, lógicamente, a los tres presidentes que nos han acompañado a lo largo de la tarde, dar las gracias también a patrocinadores que, junto al Diario Noticias de Álava, han hecho posible este rato de comunicación, a la Diputación Foral de Álava, al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, al Grupo Basalde, a Universal Traction Suzuki, a Inyu y a Motor Gorbella BMW, además de Baserria Kilómetro Cero, con la colaboración de Fundación Vital. Y, cómo no, a todos ustedes. Solo deseo que dentro de 100 años otros alaveses y alavesas hablen de la historia de los 200 años de un club que nació con ilusión, no voy a decir de 4 chalaos, pero leyendo el libro de Santiago de Pablo, es casi hasta un milagro cómo nació el Alavés, que no tenía ni nombre propio, tenía un nombre en inglés. Fue buena la decisión del año 28 de poner Deportivo Alavés. Ha sido un placer, buenas tardes y volveremos. El Diario Noticias de Álava celebrando los 100 años del Deportivo Alavés. Agur. Yo, Chorra, si me permite, solamente una cuestión, agradecer al Diario Noticias la invitación y manifestar que estos 100 años en los medios de comunicación locales, entre ellos Noticias de Álava, pues posiblemente sean imposibles. Gracias, Severino. Lo mismo. Gracias, Muchas señores. gracias. Lo mismo. Buenas tardes.